Entrevista, pues, adivinen qué, nos vamos al Cono Sur, nos vamos a conversar con un amigo, el amigo Richard Moreira, quien es periodista del Grupo Nación Media del Paraguay. ¿Cómo están por allá por Paraguay, Richard? Un placer saludarte, un placer verte desde la distancia, recibe un abrazo desde aquí y a todo allá el pueblo paraguayo. Saludos, Richard. Un gustazo poder saludarles, Eduarda. Realmente es un gusto poder compartir con ustedes, con Lorena y mi querida amiga, a quien conocí en Israel, una dominicana fantástica. Y un saludo, por supuesto, también a Carlos, que está allí presente en el piso. Bueno, mi cordial y afectuoso saludo, por supuesto, a todos los amigos dominicanos. Y así como decía Eduarda, aquí también en el Cono Sur, específicamente en el corazón de América del Sur, tienen a un amigo y a un periodista que está dispuesto, por supuesto, a colaborar con ustedes. Realmente el clima aquí en Asunción hoy está bastante pesado, con un calor húmedo, pero también con abundante lluvia, que ya les voy a comentar por qué hago mención a la lluvia, porque bueno, los desastres naturales también están a la orden del día aquí en nuestro país. Claro que sí. Richard, veo que en 2023 la ONU coloca a Paraguay como uno de el país número 4 dentro de 193 con mayor tasa de criminalidad. Cuéntanos un poquito de esto y cómo se vive en Paraguay la situación de la seguridad ciudadana. Correcto. Este índice de crimen organizado, que es un poquito más denso, por así decirlo, aunque la situación de la ola delictiva también es muy común en Paraguay, así como en el resto de los países latinoamericanos, tiene que ver más con la actuación y el desempeño que tienen ciertas organizaciones delictivas, como tenemos nosotros aquí en la zona, que es el PCC, el Comando Vermelho, y también la mafia italiana a través de la 'Ndrangheta, que también está presente en nuestro país y también en la zona de la Triple Frontera. Paraguay tuvo una suerte de salto, por así decirlo, sorpresivo, porque el año antepasado, en el 2021, cuando se había realizado el último ranking de este índice, Paraguay estaba un poquito más atrás, aunque el porcentaje ya era bastante llamativo. ¿Qué ocurrió de aquel tiempo a esta parte? Ocurrió algo que para nosotros, y lo venimos denunciando, por supuesto, en nuestros medios de comunicación aquí en Nación Media, es que los controles que normalmente se hacían en puertos privados y los escáneres que pasaban todas las mercaderías en cualquier puerto del mundo desaparecieron, se desmantelaron. Esto como consecuencia de una decisión que tomó el organismo antidrogas de nuestro país, dirigido en aquel momento por el señor Arnaldo Yutzio, que posteriormente fue ministro del Interior. ¿Qué pasó con Yutzio? Tuvo que ser destituido el presidente Mario Abdo Benítez, que dejó el poder el 15 de agosto pasado, lo destituyó por vínculos con un narcotraficante brasileño. Un primer punto luego que llama la atención. Estos controles en los puertos privados, Lorena y Eduardo y Carlos, permitieron que haya un mayor flujo de envíos de cocaína hacia puertos europeos. Y habrán escuchado probablemente a través de las agencias noticiosas la gran cantidad de cocaína de origen paraguayo, no fabricado ni elaborado aquí, sino en origen en nuestro país, a través de los puertos, saliendo a través de los puertos paraguayos y llegando hasta Europa. Estamos hablando de más o menos unas 50 toneladas, unos 50.000 kilos de cocaína, que son bastante importantes. Representa, digamos, una suerte de algo así como 2.500 millones de dólares, representa un volumen de negocio esa cantidad. Ese punto que tiene que ver con las facilidades que existen para el tráfico de drogas y de qué manera estas organizaciones delictivas pueden operar con facilidad, pueden incluirse incluso y permear en los ámbitos políticos y judiciales y hasta periodísticos, es lo que evidentemente nos muestra al país y eleva lastimosamente, o empeora, digamos, en este caso, la calidad en el ranking de Paraguay. Evidentemente no es un ranking para nada favorable a Paraguay y es una situación que ahora el nuevo gobierno de Santiago Peña tendrá que revertirlo. Richard, tengo la pregunta y la inquietud a propósito de todo lo que has mencionado y un reciente artículo que leí en el diario El País que habla sobre el Paraguay, un país de pocas manos, donde la desigualdad es muy grande, muy importante y donde está marcada por el dominio básicamente del Partido Colorado. Entonces, yo te pregunto,
¿Tiene alguna repercusión el hecho de este control que ha tenido tanto en tiempos de dictadura como en tiempos de democracia, permear la alta desigualdad, permeada las autoridades? O sea, este clima de inseguridad, los altos índices de desigualdad, de pobreza que tal vez tiene el Paraguay hoy, ¿son el resultado de un año, de un partido por mucho tiempo en el poder? Es probable que pueda tener vinculación, Eduardo, en el siguiente sentido. Evidentemente el partido de gobierno que solamente perdió el poder entre el 2008 y el 2012, cuando Fernando Lugo llega a la presidencia, un obispo, bueno, un hecho llamativo también, un ex obispo suspendido por el Vaticano llegó al poder, fue el único periodo en 70 años que el Partido Colorado dejó de ser poder. Muchas de las políticas, evidentemente, muchos de los progresos, pero también de los déficits, evidentemente se deben a las políticas insuficientes aplicadas desde 1954. Hay que recordar que también aquí en Paraguay tuvimos una dictadura muy larga, la más larga de América Latina, estamos hablando de 35 años, bajo las botas militares. El general Alfredo Storni fue derrocado en 1989. Evidentemente fue un gobierno con luces y con sombras, evidentemente en lo que tiene que ver con los aspectos de derechos humanos, aplazadísimo, en concordancia, digamos, con los gobiernos de la región. Evidentemente hay un mea culpa que lo hacen desde el Partido Colorado también, pero por otro lado, al ser el partido hegemónico y al ser el partido dominante, el partido en el cual el votante en el día de las elecciones va y vota con el corazón, evidentemente también representa una suerte de poder, hasta si se quiere, sociológico, ya más allá de un fenómeno político, porque seguir creyendo en una propuesta donde evidentemente hay cosas que se hacen, pero los déficits siguen siendo enormes, realmente resulta un poco entender por qué el elector paraguayo sigue votando a un partido que en parte ha hecho bien las cosas y en parte no, y en parte ha contribuido a que haya habido en cierta manera estancamiento, pero también cierto progreso. Las cosas evidentemente no son fáciles de hacer en ningún gobierno, y en especial en América Latina, pero evidentemente hay cuestiones que están vinculadas con la forma de gestionar, y ahí evidentemente el Partido Colorado tiene, por supuesto, mucho mea culpa que hacer. Evidentemente hay cosas que pueden ir cambiando aquí, Eduardo. Richard, y en esa misma línea, mencionaba Eduardo la desigualdad, hablábamos de los niveles de pobreza que hay en Paraguay, y al principio se mencionaba también la presencia de ciertos fenómenos tropicales y naturales que afectaban al Paraguay. Vemos tornado, vemos tormenta, y eso afecta de manera principal a aquellas personas que se encuentran en una condición de vulnerabilidad. Primero, si se tiene una cifra de la cantidad de personas desplazadas, y segundo, qué políticas puntuales está tomando el gobierno de Paraguay para contrarrestar los efectos de estos fenómenos naturales. Correcto. Una situación que se ha presentado en la última semana, Carlos, tiene que ver con precisamente con esto que mencionas. Los fenómenos como tornados en una región tan mediterránea como el Paraguay, incluyendo el sur de Brasil y gran parte de Brasil, que es un territorio enorme, son absolutamente anormales. No existen registros, digamos, como sí existe, por ejemplo, en el Caribe, donde la temporada de huracanes y de ciclones tiene, digamos, una fecha de inicio y una fecha de finalización. Aquí estas cosas no ocurrían hasta hace unas décadas atrás, pero ya se están registrando. El problema que sucede con el Paraguay es, como bien señalabas, al existir una gran desigualdad, que evidentemente es por una falta de política de Estado, también hay, digamos, instituciones que deben responder a esos desastres que no tienen los suficientes recursos. Eso lo ha admitido incluso esta semana en el gobierno de Santiago Peña, que es también una de las preocupaciones por las cuales ahora tiene que trabajar el nuevo gobierno. Hay 2 o 3 zonas que son las que están concentrando, digamos, en este momento, gran parte de la atención gubernamental en lo que tiene que ver con la asistencia. Primero que nada, lo que tiene que ver con los tornados, el departamento de la Cordillera, que está más o menos de Asunción al sureste de Asunción, a unos 60 o 70 kilómetros, no muy lejos, y específicamente algunas localidades como Arroyos Esteros, la localidad de San Estanislao, donde se produjeron estos fenómenos y que afectaron por lo menos a 150 familias. En muchos casos, casas precarias, familias muy vulnerables, muy pobres, por cierto, de escasos recursos,
que bueno, dentro de la precariedad evidentemente lo perdieron todo, también con los pocos cultivos que tenían. Ese es un sector y es uno de los fenómenos de lo que se describe dentro del desastre natural. Otro desastre, y que sí es frecuente en Paraguay, tiene que ver con las crecidas. Nosotros tenemos dos ríos muy importantes y que a nivel mundial son muy conocidos, sobre todo por el tráfico naviero, por el tráfico comercial. El río Paraguay, que hoy está comportándose de manera tranquila, pero el otro río, que es el río Paraná, donde existen, digamos, es un río muy caudaloso, el segundo río más caudaloso a nivel mundial después del Amazonas, bueno, este río. Por consecuencia o como consecuencia de las fuertes lluvias que hubo en el Brasil y parte del Paraguay, evidentemente el río fue creciendo. Y la particularidad de este río, además de ser caudaloso, y precisamente por esa característica, tiene dos represas muy importantes. Una de Itaipú, que se comparte con Brasil, que es la segunda más grande del mundo, y Yacyretá, que está en el sur, que tiene con la Argentina. Ambas hidroeléctricas tienen, digamos, un embalse gigantesco. Como consecuencia de las lluvias, sube el nivel del embalse, y ¿qué es lo que ocurre? Que tienen que liberar agua, y esto está provocando que las localidades ribereñas del sur, como Ciudad del Este, que es la segunda ciudad más grande de este país, y por ejemplo las ciudades del sur del departamento de Misiones, como Ayolas y otros como Cerrito, se vean afectados. Hoy, por ejemplo, en Ciudad del Este hay unas 200 familias que fueron desplazadas, que viven en las zonas ribereñas, también muy precarias esas construcciones, pero la situación más grave se presenta en Ayolas, que es donde está la hidroeléctrica Yacyretá con la Argentina. Hay unas 600 familias que fueron desplazadas, Eduardo, Carlos y Lorena. Richard, me gustaría saber, y ya última de mi parte, no sé si mis compañeros tienen alguna otra cuestionante, en cómo afecta también al turismo la ola de delincuencia y cómo se ve reflejada la crisis de Brasil en Paraguay, porque la mayoría de los turistas que ustedes reciben vienen de la Argentina, en el cono sur, y por supuesto de Brasil, en el sur andino amazónico. Sí, la gran ventaja que tiene el Paraguay es su estabilidad monetaria y su estabilidad económica. Esto, digamos, es una suerte de orgullo de los distintos gobiernos que han venido del 2002 a esta parte, cuando, bueno, la situación era bastante complicada. El gran atractivo, a diferencia, por ejemplo, de República Dominicana, que son sus playas y el turismo, digamos, descansa en gran parte de sus ingresos en esa fuente, el Paraguay tiene otras. Por ejemplo, el turismo de compra. Y en el turismo de compra, ahí tiene directa influencia, por ejemplo, el buen andar de la economía de Brasil, como decía. Brasil tose, Paraguay tiene tuberculosis, más o menos. Pero el flujo comercial que existe con el vecino país en lo que tiene que ver con el turismo de compra es fundamental, sobre todo en ciudades como Ciudad del Este, precisamente, que comentaba recién, y Saltos del Guairá. No se ve afectado en gran medida en lo que tiene que ver con la ola delictiva. Sí, evidentemente también Asunción atrae por su casco antiguo, por algunos atractivos que tiene en lo que hace al turismo de convenciones, que también es bastante importante y se utiliza muchísimo porque Asunción es una suerte de hub del cono sur de las Américas y atrae por ese lado, pero una influencia así directa no la tiene, por suerte. Lo que sí influye o influiría es de repente el mal andar de la economía brasileña en la Argentina. La Argentina sí, porque viene bastante golpeada hace muchísimo tiempo, pero en el caso de Brasil creo que es fundamental de que goce de buena salud para que vengan los turistas de Eduardo. Y yo cierro con Richard diciéndole algo que tal vez él no lo sepa, pero es una especie de confesión. Espero que no lo escuchen los otros chicos que estaban allá. A ver. Richard fue la persona más cercana a mí durante nuestra travesía por Medio Oriente. Andábamos juntos para todas partes, él, Santi y yo, a Santi Argentina, y la verdad que hicimos una combinación, una química perfecta. Lo quiero, que él no tiene idea, y es un aliado muy especial. Richard, te quiero mucho y gracias por tu colaboración siempre. Gracias por tus palabras, Lorena, y sabes que el afecto es mutuo, también con Santi y con todo el equipo que formamos. Pero es cierto, había como una suerte de simbiosis y de complicidad en este triunvirato que mucho se rió y mucha gracia causó en este viaje por esa hermosa tierra que hoy, por ejemplo, está pasando por un momento bastante triste. Así es. Un gusto, cuente conmigo para lo que necesiten allí y les mando un gran abrazo allí al programa
a primera hora y por supuesto para lo que necesiten desde aquí de Asunción. Gracias a Richard Moreira, periodista del medio Grupo Nación Media en Paraguay. En Paraguay, de verdad que yo me siento contenta, Richard, porque tengo muchos recuerdos que ahora se me están refrescando la cabeza, pero que sé que tú estás ahí. Gracias por eso, ¿oíste? Un abrazo grande para Richard Moreira. Igual para todos. De Paraguay. Nosotros con él vamos a una breve pausa comercial. En breve regresamos. Hablamos de salud mental con la doctora Iches, Alexandra Iches, que ya está por aquí, cerquita. ¿Entrará con Book o vendrá sola? Veremos eso en breve.